porque nosotros somos los que estamos haciéndole esa presión, ese movimiento, y el paciente simplemente nos dice hasta dónde alcanza a moverla o hasta dónde presenta el dolor. Desviación radial, desviación cubital, y para eso era que teníamos que mirar los ángulos en la parte, en el movimiento de las manos, si hace una presión completa o si no alcanza a cerrar bien el puño, y cuando lo cierra, acá nos damos cuenta en dónde se presenta el dolor, en qué lesiones vamos a encontrar esa limitación y esos dolores articulares. Y el paciente mismo nos narra, mira, cierro las manos y me duele en esta articulación, en esta articulación, en esta articulación. Entonces, básicamente es estar de acuerdo y estar en concordancia con nuestro paciente. Y esta es la oposición del dedo, que más tarde lo vemos como si el TIN, el FROMEL. Entonces, pero si hace la oposición, si se presenta la oposición. Esta es la separación y aproximación de los dedos. Cuando nosotros extendemos muy bien los dedos, entonces si los podemos aproximar, unir o separar normalmente. Las articulaciones metacarpofalángicas también tenemos que valorarlas, tenemos que tocarlas, tenemos que sentirlas, tenemos que mirar que no haya ninguna lesión, que no haya ninguna masa, que no haya ninguna angulación y que tengan sus movimientos normales. Articulaciones interfalángicas de la segunda del quinto dedo. Entonces aquí es donde les digo si hay la flexión, si hay la separación. Si es aquí, le estamos ayudando a hacer una flexión completa, aquí estamos ayudándolo a que no estén unidos, porque muchas patologías se dan que no pueden extender la mano, que no pueden abrirla, que no pueden, sino simplemente esos dedos van unidos todos. Entonces ahí estamos mirando que si se pueden separar, si hay dolor, si hay alguna limitación. A nivel del pulgar, entonces ya sabemos las angulaciones y las limitaciones que nos pueden dar. Ya sabíamos que el dedo pulgar, pues para la presión, para el movimiento y para la fuerza, son de gran importancia. Le tenemos que hacer un movimiento a la mano contra resistencia. Tú le colocas resistencia y él trata siempre de levantarlo. Es movimientos contra resistencia para saber el grado de fuerza o tonicidad que tiene. Compromisos del nervio mediano, el signo de Tinel y el signo de Panel. El signo de Tinel, entonces ahí lo vamos a hacer es con un golpe fino a nivel de toda la articulación. Se puede hacer con el martillo de reflejos o se puede hacer con el dedo. El signo de Panel, entonces tenemos panel invertido y panel normal. Este es el panel normal y eso se tiene que durar 1 minuto, y si el paciente haciéndole presión y fuerza durante 1 minuto presenta dolor a nivel de
la articulación de la muñeca, entonces decimos que tiene túnel del carpo. Es especial y específico para el túnel del carpo, para descartar túnel del carpo. Acá, compromisos del nervio cubital. Entonces, mira, otra vez decimos que necesitamos hacer la altura de los dedos de cada uno, la unión de cada dedo, y esto nos lleva tiempo, pero tenemos que ser muy juiciosos en esta parte para valorar qué compromiso de los nervios cubitales encontramos. Entonces, ahí básicamente tenemos que mirar y estar de acuerdo a las patologías que vamos encontrando. El signo de Froment es hacerle presión, y este paciente, al hacer presión, le damos un objeto. Este objeto nosotros lo alamos con fuerza. Es positivo cuando el paciente, al hacerle la fuerza, el paciente no sostiene el objeto, lo deja ir fácilmente por entre sus dedos. Y es una lesión muscular. Entonces, ahí está el signo de Froment. La prueba de la tenosinovitis de Kerbein, que es la prueba, se llama la prueba de Finkelstein, esa ya la realizamos. ¿Te acuerdas que nosotros le decimos que meta su dedo pulgar entre los 4 dedos y nosotros hacemos una tracción hacia la parte interna y va a presentar el dolor? ¿Sí se acuerdan de esa? Pronosupinación y extensión del codo. El codo tiene unas articulaciones radiocubitales proximales, y entonces para eso vamos a decir que hay unas deformidades o unas limitaciones a nivel del codo, y eso se llaman codo de tenista y codo de golfista. El codo de tenista está alteraciones, entonces, siempre tenemos que hacerle la movilidad para saber si hay dolor al movimiento y en dónde se presenta el dolor, con movimientos pasivos y con movimientos activos. Luego pasamos a la articulación del húmero y el cúbito. Entonces, maniobras específicas para mirar bien si es una epicondilitis o epitrocleitis, que son las alteraciones que nosotros vamos a mirar: epicondilitis y epitrocleitis. Y estas maniobras, pues listo, también se hace con extensión, con flexoextensión del codo. Hay unas maniobras contra resistencia para la epitrocleitis, con el músculo en flexión de la muñeca, se flexiona la muñeca, y el epicondilitis como se flexiona la muñeca hacia el otro lado. Voy a ver si está, y si no, ok. Pruebas de extensión de la mano contra resistencia, prueba de hiperextensión de la muñeca y estabilidad de la muñeca. Entonces, mira, aquí es simplemente que el paciente trate de vencer la resistencia con la fuerza de la mano, la resistencia del examinador. Y acá que el paciente hace la fuerza y el examinador le hace la oposición de la fuerza para mirar si hay una buena estabilidad. Lo mismo de acá. Entonces se le hace que, por favor, él trate de girar la mano en pronación o en supinación, y si él la logra llevar a buen término, pues no hay ninguna dificultad. Pero si no logra hacerlo en pronación o en supinación, ahí tenemos alguna limitación a nivel de la flexión del codo. Irritación nerviosa. El signo de Tinel. También se puede hacer el signo de Tinel a nivel de la articulación del codo. Y esa articulación pues produce un reflejo que es la mano hacia adelante. Es muy, muy característico. En el hombro, entonces, en el hombro encontramos muchas articulaciones. Básicamente tenemos que mirar que ahí no depende solo de un músculo, de una articulación, sino vamos a encontrar múltiples articulaciones. La que más encontramos es el hombro caído,
Y para estas articulaciones, pues tenemos que mirar cuáles son los músculos que lo están más importantes para la supinación, la pronación, la rotación interna, la rotación externa, y de ahí depende de que nosotros podamos decir si está lesionado el músculo del manguito rotador, la articulación del manguito rotador, el subescapular, el infraespinoso, el redondo mayor. Entonces, dependiendo de los músculos, ahí vamos a mirar si presenta o no a alguna limitación. Y pues para eso se le hacen los movimientos que, como los ven en la imagen, encontramos unos movimientos que son unir completamente las palmas hacia arriba, tener los brazos hacia los lados y dejarlos caer completamente. Aquí la abducción y la abducción interna y externa, a ver hasta dónde, si lo puede lograr, que pase la línea media, que pase la línea media. Extensión del hombro en los movimientos hacia atrás, de los brazos. Entonces, estas angulaciones ya las vimos arriba o ya las tienen arriba, cómo se presentan la extensión, la flexión, y básicamente si hay alguna limitación, la artritis, la rigidez articular postraumática, si hay alguna lesión o si hay alguna inflamación que esté ocasionando estas limitaciones. La prueba del rascado de Apple es simplemente que alcance a tocarte el omóplato de la escápula del lado contrario, y pues esta es una de las maniobras que se hace para mirar si tiene lesión del manguito rotador, que es una lesión muy frecuente. La exploración, entonces vamos a mirar básicamente si qué articulaciones se pueden estar afectadas. Una de las características y las más que se presentan es la bursitis subacromial, hasta la ruptura completa presentando ruptura completa del manguito rotador, presenta esta bursitis. Esto se presenta con un conflicto de espacios. ¿Por qué? Porque es que inflama toda la zona y no alcanza a uno a pensar cuál es la lesión. Aquí, este es el manguito rotador, y entonces ese es el que nos da básicamente que nosotros tengamos, es un gran movimiento de la articulación del hombro. Test de Neher. Entonces, aquí es donde, en este test de Neher, es para identificar, y eso básicamente se hace por medio de radiografía o una resonancia magnética nuclear, para mirar bien si es la lesión es por impacto, por pinzamiento, o hay algún conflicto de intereses, si es por encima de la bursa subacromial y hay compromiso del manguito rotador. Puede ser un pinzamiento primario, que es por encima, un pinzamiento secundario, que es por debajo. Eso es más a nivel de radiografía, y también se puede hacer por ecografía o puede ser también por una resonancia magnética nuclear. El test de Neher, entonces, o Neher, es básicamente que tú le dices al paciente que lleve el brazo, lo desprenda o sea, hace una abducción y lo lleva hacia atrás en esta misma posición, controlando esta parte y mirando y haciéndole nosotros como médicos tenemos que hacerle el paciente lleva el brazo hacia atrás y nosotros tenemos que hacerle una presión fuerte hacia abajo. Esto hace que genere dolor en toda la articulación. Y entonces el tratamiento, pues entonces decimos que puede ser una infiltración o una
si hay mucho líquido ahí en esa parte, entonces se puede hacer una punción y sacar ese líquido, pero eso básicamente es por ecografía. Este es el traductor del ecógrafo y ahí está la bursa, y de ahí es donde nosotros vamos a colocarle alguna inyección o sacar un líquido, y eso básicamente se puede hacer, pero únicamente guiado por el traductor de ecografía. El signo de Yokun es el signo de bufanda. Nosotros decimos que lleve el brazo hacia el hombro contralateral, y con esta mano nos hacemos fuerza hacia abajo. Si él no permite, es porque hay una dolor o genera dolor, es una lesión acá en el hombro, en la lesión del manguito. Oh, me pasé todo. Estamos en el de Yoko. El signo de el orador, nosotros le decíamos, el signo de Joaquín Kennedy, es un signo en el cual el paciente tiene la mano en esta posición hacia el tórax, y la lleva por encima de la cabeza a 90 grados hacia el hombro. Este movimiento muchas veces genera dolor, y tenemos que este movimiento se puede decir que sí es para el orador y todo, pero presenta dolor y limitación, y es cuando nosotros decimos puede tener un hombro caído por lesiones de los músculos. Ahí básicamente es por los músculos pectorales también intervienen harto. La exploración del tendón largo del bíceps, entonces básicamente tenemos que hacerle una rotación del antebrazo, y con nosotros haciéndole una fuerza de prensión o de acomodación. Esto genera dolor a nivel de todo el bíceps. A nivel de la extremidad inferior, entonces vamos a mirar la articulación de la cadera. Entonces tenemos que hay varias articulaciones, hay unas articulaciones que son fijas, y estas pueden presentar algunas lesiones: articulaciones sacroiliacas, unión coxal y femoral. La función de bipedestación, cumplen básicamente esa función de bipedestación, la transmisión del peso en las extremidades inferiores, y básicamente la marcha. Entonces, es muy importante, porque si alguna de ellas se genera una alteración, pues vamos a tener alteraciones en la marcha. Básicamente, entonces, la articulación de la cabeza del fémur y la articulación del acetábulo es lo que nos da una buena estabilidad articular. La articulación coxofemoral nos produce la marcha y la buena deambulación que tenemos nosotros. Si se presenta alguna lesión a nivel de los ligamentos iliofemorales o Doctor, no se oye. Doctor, ¿está ahí? ¿Ya? ¿Ahora sí? Muy bien. Ahora sí. Creo que al pasar el cursor apagué el micrófono. Muy bien, muchas gracias. También era para saber si estaban ahí todavía. Ok, los ligamentos, estos ligamentos básicamente nos dan la movilidad articular, y son los que nos ayudan a estar de pie y a tener una buena marcha. Si tenemos alguna lesión de algún ligamento, el ligamento isquiofemoral o el ligamento femoral o iliofemoral,
van a producir la marcha artrálgica. Eso era lo que les quería decir. La marcha artrálgica quiere decir que es una marcha en la cual nosotros apoyamos más un miembro que el otro. Aparentemente no se ve, pero con el tiempo va a presentar como si tuviéramos una pierna más larga que la otra. Aquí están la parte de la flexión, la extensión y qué músculos intervienen en cada una de estas de este movimiento. Entonces, para la flexión, entonces intervienen el psoas ilíaco, el sartorio y el recto anterior. Ahí están marcados en verde, que son los que nos dan esa flexión de la articulación de la cadera. La extensión, entonces, pues es para que nos dé el movimiento o para estar estáticos o estar de pie, y actúan el glúteo mayor, el isquiopubiales, el bíceps crural, el semimembranoso, el semitendinoso. Ahí todos estos músculos, y esto es prácticamente como un repaso de anatomía por si a uno se le ha olvidado, y básicamente a uno se le ha olvidado todos esos músculos, y pues qué chévere que de un momento a otro los podamos como volver a retomar y decir, oiga, ¿para qué era que funcionaba cada uno de ellos? La abducción es abducción, ¿vale? La abducción es la separación del músculo del eje del cuerpo, más o menos a 45 grados. Abducción con las dos. Cuando es la separación, entonces, ¿qué músculos intervienen? El piramidal, el extensor de la fascia lata, y ahí son los que básicamente, el glúteo, bueno, también intervienen pues todos los otros músculos, pero los que más básicamente intervienen son estos. Y la abducción, que es el acercamiento, si está a 45 grados externa, lo acercan y tratan de pasar la línea media hacia interior, que pasen la línea media del cuerpo. Esta se llama abducción. Y están los músculos que actúan: el abductor menor, el abductor mayor, el abductor mediano, el pectíneo y el gracilis. ¿Recuerdan esos músculos ya fácilmente? Las rotaciones. Hay unas rotaciones que entonces nosotros acostamos al paciente y le pedimos el favor que rote el pie, prácticamente es lo que le pedimos, y al rotar el pie pues rota toda la extremidad hacia interno o hacia externo y hacia interno. Y pues ahí están los músculos que intervienen en estos movimientos, en este eje, para poder mirar esa rotación. Esa es la prueba de Trendelenburg. La prueba de Trendelenburg muchas veces es una de las que nos salen en las evaluaciones. ¿Y qué nos preguntan en las evaluaciones? Si el pie de apoyo se levanta, ¿cómo sería un Trendelenburg negativo? ¿El glúteo se levanta o se queda en su misma posición? Entonces, el Trendelenburg es que cuando el paciente da el paso, normalmente el glúteo tiene que quedarse en el mismo sitio o levantarse un poquito, el del lado de donde se da el paso. Pero en el Trendelenburg lo que pasa es que él da el paso, pero el glúteo desciende. Hay un descenso del glúteo. Y esa es la marcha de Trendelenburg. Simplemente es que cuando da el paso, el músculo, en vez de ascender, desciende. Esa es básicamente la marcha de Trendelenburg. Y pues da un efecto de que nosotros tenemos que revisar todos los músculos de la cadera, todos el tendón, cuál es el tendón que está afectado, y
puedes mirar también la marcha, cómo se presenta. Básicamente la inspección de la marcha, entonces la inspección de la marcha, nosotros tenemos que mirar que sea una marcha normal o que sí presente una marcha de cojera. Entonces, artrosis de la cadera. Uy, perdón, porque esta se movía. No. Quería que miraran la marcha artrálgica. ¿Será que la puedes mirar allá? No. Este paciente que estaba ahí tiene la marcha. Esta es la marcha de Trendelenburg, pero no me deja reproducirlo. Angélica, ¿tú lo puedes mirar a ver si se puede reproducir? Angélica. ¿Cómo fue, Angélica? Estoy viendo, doctor, que no voy a prender el micrófono. El país suma más de 9.000 por un aumento de 959 en las últimas horas. Sin embargo, el Reino Unido con un aumento de 7.4% y más aún de Se me fue la presentación. Ya la vuelvo a poner, doc. Ok, no se pudo mirar la marcha. Y mira que de ahí en adelante tengo todos las posiciones y eso tienen video, que eso es lo bueno de esta charla, que tiene el video y que uno puede mirarlo, y para eso es más sencillo que ustedes lo comprendan, pero en esta parte no me deja reproducirlo. Pensé que se podía reproducir el video de cada una de las patologías que encontramos ahí. ¿Me puedes? Ya. Creo, doctor, que yo puedo reproducir los videos, pero pues yo tendría que ponerlos desde acá. Le tocaría ponerlos desde ahí y yo me salgo. ¿Cómo hago? No, señor, usted siga hablando, ya las pongo entonces. Bueno, perfecto. Entonces no sé en dónde vamos. Bueno, coloca tú la presentación a ver si la puedes reproducir desde allá. Que me interesa que se puedan ver la marcha de Trendelenburg, la marcha artrálgica, ahí ya. ¿La pudieron ver? Doctor, no se ve porque se entrecorta bien. Se entrecorta la anterior, la del paciente que está, la marcha artrálgica. No, doctor. Y la de Trendelenburg, la marcha artrálgica. El internet no deja, está muy lento. Muy lento, muy lento. Bueno, nos tocaría que darle pues mira, cada una de estas tiene las características de cómo es la marcha artrálgica, pues para poder realmente mirándola, ¿no? La marcha de Trendelenburg y es la cadencia que tiene la cadera para hacer esta marcha. Continuamos, Angélica, y yo le voy diciendo, porque ahorita quiero a ver si puede reproducir otros videos que hay ahí.
La articulación de la rodilla, la mayor articulación del organismo, que tiene unas carillas con unas articulaciones muy grandes, determinado, se me fue otra vez la presentación, que los planos, hay unas articulaciones que son planas, que llegan toda que cubren toda y otras que cubren toda la parte articular. El movimiento de la rodilla es muy amplio y tiene estas alteraciones. Se me fue otra vez la presentación, Angélica. A veces se pierden a veces se pierden te toca, Angélica, que tú lo vas pasando, yo te voy diciendo, para ver si podemos ver de pronto las otras presentaciones. Resulta que ahí están los signos, pero yo pienso que en cuestión de cada maniobra, de la columna, es tan importante, revisarla y mirarla muy bien, que pues les queda ahí la presentación que nos va a ayudar mucho a cómo es que tenemos que mirar estos movimientos. Entonces decíamos que hay la articulación hay planas o algo cóncavas al nivel de la tibia, pero hay unas convexas de los cóndilos. Entonces, pues ahí están pintados en verdecito las partes de las carillas articulares. Siguiente. Muy bien. Entonces, esto es anatomía, y entonces para que ustedes se den cuenta que está la parte del fémur, los ligamentos cruzados, los ligamentos del menisco, los ligamentos meniscolaterales, están los ligamentos laterales y está básicamente la parte ya ósea. Y esas son las articulaciones, y esas articulaciones pues están rodeadas, están sostenidas por los ligamentos, los nervios, los músculos y toda la parte que está rodeando la rodilla. Es muy importante la estabilidad de la rodilla. Mira que hay especializaciones solo del ortopedista de solo la rodilla. ¿Por qué? Porque esta es una articulación muy delicada. Muchos de los futbolistas cada vez siempre se lesionan o los ligamentos, los meniscos, y pueden volver a jugar, pero eso toca hacerles una reconstrucción de cada uno de los ligamentos, dependiendo la alteración que se presente. La siguiente. Angélica. Ya se pasó a la siguiente, ¿no, Doc? Siguiente, sí. Ok, el dolor es una de las características más importantes, y en todo lo que es las articulaciones y toda la parte articular, pues el dolor es la principal causa y la principal consulta de nuestros pacientes. Me duele la rodilla, me duele el codo, me duele el hombro, listo. Entonces, hay dolores que tenemos que siempre estar pendientes. Si el dolor es un dolor mecánico, el cual empeora con el
ejercicio, mejora con el reposo, es de inicio brusco, es de inicio diurno, los síntomas son afecciones orgánicas, hay rigidez matutina o no, si es inflamatorio, si mejora con la deambulación, si mejora con el reposo, si es de inicio súbito o nocturno, afecta el estado general del paciente y si presenta una rigidez. Siguiente. Siguiente. Ok, a la inspección, entonces a la inspección encontramos que siempre vamos a colocar el paciente de pie y ojalá con pantaloneta para poder mirar bien la estructura de las extremidades y si presenta alguna deformidad, plano frontal, plano posterior, y ahí es donde vamos a mirar genovaro, genovalgo, genuflexo y geno recurvatum. Siguiente. Okay. En el plano frontal encontramos el genovaro, entonces, y el genovalgo, que ya lo habíamos tratado, ya lo habíamos mencionado. Siguiente. El plano anteroposterior o anteroposterior, básicamente vemos entonces el genuflexo, es la flexión hacia adelante, es una dismetría, pues se puede dar por sepsis, una dificultad en la extensión del miembro. Y el geno recurvatum es una lesión del ligamento cruzado posterior, el cual hace que las rodillas se vayan completamente hacia atrás. Siguiente. Inflamación articular y periarticular. Entonces, aquí es donde encontramos esta patología, no signo de choque rotuliano o choque o derrame por derrame articular, y ahí también mirábamos que hacemos, como está en el dibujo, hacemos la presión al lado y lado y cogemos la rótula o patela y hacemos una presión. Esta presión es el choque rotuliano en el cual pega contra la parte ósea o si no pega contra la bursa y esto hace que rebote, dependiendo como tú sientas. Si el paciente siente el dolor y siente la tensión, pues decimos que hay un derrame articular. Si no pega contra el hueso, sino solamente un líquido. ¿Vale? Siguiente. En la exploración de la rótula, entonces tenemos que hacer una palpación, tenemos que cogerla entre las manos y hacerle varios movimientos en los cuales, si el paciente permite, porque si tiene mucho dolor, no lo va a permitir. Siguiente. Ese también era video, no sé. La exploración de la rótula, entonces no, este sigue a otro, no había todo bien. Ok, la exploración de los ligamentos laterales, con movimientos extensivos del ligamento cruzado anterior, el signo de cajón y el signo de cajón posterior. Quiere decir que nosotros hacemos que el paciente esté con la rodilla en la camilla, flexionada, y hacemos una flexión interna y una flexión externa para mirar si es de cajón anterior o cajón posterior. Vamos a ver siguiente, a ver si tenemos una mejor descripción. No, nos da el signo de McMurray. El signo de McMurray es que con la rodilla levantada, nosotros, el paciente, le hacemos un giro a externo y a interno. Y este paciente nos dice en qué sentido presenta con mayor dolor. Quiere decir que si nosotros hacemos el giro hacia externo, comprimimos la parte externa y presenta dolor. Si lo hacemos hacia la parte interna, comprimimos la parte interna y entonces nos damos cuenta que hay una lesión del menisco interno o medial o lateral.
Mount Murray. Entonces, básicamente en extensión, en flexión. Este es otra vez el signo, este es el signo de Apple. Es paciente en decúbito prono. Le pedimos el favor que levante la pierna en la rodilla, nada más apoyada en la camilla. Nosotros muchas veces, como está la segunda, le hacemos una presión con la rodilla nuestra y fijamos bien la rodilla a la camilla y hacemos una rotación interna y externa y una rotación hacia adentro de la rodilla, o sea, presiona hacia la rodilla y alamos el pie también para hacer como si le fuéramos a despegar la rodilla, y eso genera una cantidad de dolor. Dependiendo de sea el dolor, si esa es interna o esa es externa, decimos que hay lesiones. A nivel del tobillo también tenemos estas mismas alteraciones, entonces también decimos que podemos mirar si hay una inestabilidad, si hay por el peso del cuerpo, hay una lesión de la postura y hay una producción de la marcha, o sea, la marcha va a ser más artrálgica si tiene una lesión a nivel de los tobillos, dependiendo el lado que sea. Tibio peroneo, astragalina, es una lesión en la cual el paciente no puede apoyar básicamente la parte interna. Y flexión del tobillo, adaptarse en un deterioro de la parte del terreno desigual, básicamente camina con el pie como hacia afuera. Y metatarsofalángicas, entonces las articulaciones, el paciente puede caminar como si tuviera un pie equino, únicamente apoya la parte de la punta de los dedos y el resto porque hay una extensión del pie, no lo puede apoyar completamente. Y presentan esas marchas artrálgicas. Siguiente. Entonces aquí es donde ya nos damos cuenta que a lesiones va a presentar y dónde presenta las lesiones, de qué parte sí lo puede apoyar el pie y qué parte no los puede apoyar. Si es astragalino, si es luxación. Siguiente. Ok. La articulación subastragalina, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros también como si fuera un cajón anterior y cajón posterior. ¿Qué quiere decir? Que hacemos una tracción y luego una tracción interna, como una tracción de la pierna y una tracción del pie hacia el tobillo. Y esta es la mediotarsiana, entonces es hacemos un giro del pie para saber dónde está la lesión. Siguiente. Entonces, estabilización de las lesiones ligamentosas del tobillo por intervención de las lesiones de ligamento anterior y lateral externo. Entonces, acá miramos si hay unas lesiones, acá es donde están los ligamentos y acá es donde se unen y miramos cuáles son los ligamentos que están comprometidos. Siguiente. Perfecto. Entonces, mira que hacemos una tracción del pie hacia adelante para saber si hay alguna lesión o movimiento posible para abrir el cajón. Lo mismo que decimos que el cajón abre como si fuéramos a abrir un cajón externo. ¿Listo? A nivel de la columna pues tenemos muchas alteraciones y muchas deformidades. Ya casi vamos a terminar. Dar la estabilidad de la columna es básicamente si tenemos una columna con un eje adecuado. Sabemos que tenemos unas alteraciones de la columna cervical, la columna torácica, la columna lumbar y la sacrocoxígena. Y vamos a tener unas curvaturas que son normales.
Cuando pasan estas alteraciones de la curvatura, entonces vamos a tener algunas alteraciones de la estabilidad de la columna. Siguiente. También tenemos que pues, mirar la anatomía de la vértebra, si está completa, si tiene un ensanchamiento, un aplanamiento, si las carillas, toda la parte de la columna está bien. Entonces para eso tenemos el examen de la columna, el plano frontal, y vamos a ver si tiene alguna desviación de la columna, una escoliosis, una cifosis, una lordosis, pero determinar si esta columna está centrada. Entonces, básicamente hacemos unos movimientos y eso es lo que hacen siempre, que nos hacen cuando vamos a entrar a un trabajo, mirar si tenemos alguna deformidad de la columna. Entonces, como vemos aquí, es normal, en la paciente de rojo, y en la otra tiene una desviación, hay una normalidad en esta segunda. Y siempre vamos a mirar que la línea esté completa. Aquí, entonces, en el plano anteroposterior, entonces una hipercifosis dorsal. Sí, ahí de una vez se va a determinar, y esto se determina como si un paciente tiene jiba, lo que nosotros llamamos una jiba o una joroba, y es localizada a nivel de la columna dorsal. Una hiperlordosis lumbar, entonces acá vamos a tener la alteración de la columna. Perfecto. Siguiente. La columna, el signo de Rutz. El signo de Rutz es un signo que hacemos y esto es para mirar si hay dolor o tensión de la paciente a nivel de la columna cervical. Entonces, hacemos una presión hacia abajo de toda la cabeza, tomando las dos manos en la cara, y hacemos la presión hacia afuera y hacia adentro. O sea, la subimos y luego bajamos otra vez para mirar si tiene un dolor o si tiene alguna limitación. Esto lo podemos hacer con un poquito de inclinación a la derecha o a la izquierda, para poder mirar si tiene alguna lesión, alguna simetría derecha o izquierda. Y la posición de la cabeza, que siempre esté recta, las simetrías, miramos si no hay ninguna fractura, deformidades, y podemos hacer la maniobra. Siguiente. Ok, la prueba o la compresión de Jackson. Esa prueba de compresión de Jackson, entonces me gustaría ver si se puede mirar el video. Angélica, a ver si podemos mirar el video. Está muy lento. Sí, señor, casi no. Casi no avanza. Tiene esa como ven, se apoyan las dos manos encima de la cabeza, y se hace una compresión, se le pide que gire la cabeza hacia un lado, una leve compresión hacia un lado, y se hace la compresión, y luego, mira, ahí está, hacia el otro lado, y se hace la compresión, y miramos a ver si hay alguna compresión radicular cervical. ¿Listo? Siguiente. Para cada una de estas están todas las maniobras, pero no pasan muy. La prueba de Stirling. La prueba de Stirling es una prueba a la cual nosotros siempre tratemos de hacerla. Miremos a ver si encontramos el video, si se puede valorar el video.
porque de verdad está tan lento que no. Y qué chévere que nosotros podamos hacer todas estas pruebas cuando nosotros estemos valorando a un paciente. Estas pruebas son muy sencillas y nos van a determinar si el paciente realmente tiene la lesión. Eso por ahí. ¿Se alcanzaron a ver? Es darle un golpe, es hacia un lado o al otro lado, lateral izquierda, lateral derecha, y se le da un golpe suave a nivel de, coloca la mano en la cabeza y encima de mi mano le doy el golpe. Un golpe seco, y eso hace que presente una alteración de la articulación. Un nivel cervical. La prueba de Abson es una prueba de la cual nosotros siempre la hacemos, y en muchos exámenes también sale. ¿Cuál es la prueba de Abson? Esa sí me gustaría que la miráramos también, porque pues es sencilla, no es una parte muy complicada, pero si tú la miras, dices, pues sí es sencilla, pero si no, pues entonces se debe tomar siempre el pulso radial, abducción y extensión de la rotación externa del brazo, y miramos la parte cervical, el diagnóstico del desfiladero cervical torácico. Vamos a hacerlo. Pues, cogen la mano, hacen una extensión, pero con la otra va tomando el pulso, y le dice a la paciente que mire hacia la mano, y le hace una extensión hacia atrás de la mano, y notamos si se pierde el pulso. Si hay pérdida del pulso, pues ahí tiene la alteración a nivel de la prueba de Abson, es positiva o negativa. La columna dorsal, entonces para la columna dorsal tenemos básicamente unas mediciones. Esas mediciones son los ángulos que ahí los están viendo ustedes, que decimos que hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, hacia atrás, hacia adelante, tenemos unos ángulos de 20, 40, 25, 45, 20 grados. Y para eso hay unas pruebas que nosotros tenemos que, la siguiente, se llama la prueba de Shower. La prueba de Shower es una prueba en la cual se hace una medición a nivel de la cresta ilíaca, se pasa una línea, la cresta ilíaca superior se pasa una línea, y a ese nivel nos da la S1, y después de la S1, de la primera sacra, con el metro medimos 10 centímetros hacia arriba, y con esos 10 centímetros hacia arriba le pedimos después el favor, el paciente está de pie completamente recto, y después le pedimos el favor que se incline hacia adelante. Si podemos ver el video. Se inclina hacia adelante, y al inclinarse hacia adelante tiene que llegar. Bueno, ahí está la prueba. Como que no me estaban escuchando, ¿cierto? Doctor, no se licenció. Uy, yo hablando Sí, acá. se escucha. Bueno, listo, perfecto. Es que no. Entonces, como vieron ahí, en la parte son 5 centímetros hacia, si la paciente está hacia adelante, como si fuera a tocar los dedos de los pies,
con las manos, entonces son 5 centímetros. Y si es hacia atrás, son 1 o 2 centímetros nada más. Y esa es la prueba de Shower. Y seguimos con las maniobras acroiliacas, entonces ahí vamos a encontrar unas lesiones por trauma, pélvicos o lesiones inflamatorias, una sacroileitis. Entonces lo que vamos a ver siempre es alguna masa, alguna tumefacción o la desviación de la cadera. Y esta prueba o maniobra que se llama la maniobra de sacroileitis o maniobra de Eriksen. Dolor central, la sacroileitis, pero para esta maniobra ya la van a ver, quiero que la miren bien. Voy comentándoles, se toma las ilíacas y se hace como un levantamiento del paciente, como si tú fueras a levantarlo de las crestas ilíacas. Lo levanta y luego hace una apertura y un cierre de esas crestas ilíacas. Eriksen. Es la misma que dicen que en forma de libro, doctor, como libro. Un libro abierto, libro cerrado, pero esta hacen además un movimiento de la cadera para saber si está estable, como si cogiera todo el cuerpo del paciente y lo levantara de la camilla, como si fuera a levantarlo de la camilla y si presenta algún dolor. Y luego si hago libro abierto y libro cerrado. Esa es la maniobra de Eriksen. Ok, doctor, gracias. ¿Se alcanzaron a verlo bien? Más o menos. En la maniobra de Hessen. La maniobra, ahí está. Básicamente el paciente acostado, le pedimos el favor que una pierna la lleve hacia el abdomen, la doble la lleve hacia el abdomen y la otra la deje descolgar fuera de la camilla. Esto produce un dolor radicular a nivel de la parte lumbar y dorsal. Sí, es muy lento el video, pero bueno, ahí lo vemos. Entonces la maniobra de Hessen. Doctor, ¿usted nos puede regalar esa presentación? Sí, la tiene ya Angélica. Angélica me da el favor y la comparte porque pues ahí... Yo la subí ahí a Teams. ¿Sí? En archivos. No. Está en Teams. Muy bien, muchas gracias. Ahí están todas las maniobras, toda la parte, y ojalá que puedan ver el video como con más que nos pueda ver. Esta es la maniobra de Patrick, esta es el signo de Patrick con maniobra de 4. Es ¿Cómo se llamaba la anterior? La maniobra de Hessen, la anterior. Y esta es la maniobra de Patrick, que es colocar el paciente, hacerle en la camilla como si hiciera el 4, ahí lo vemos, y hacemos una presión como si la rodilla fuera a tocar la camilla. Y si no alcanza a tocar, miramos qué grados, a qué grados el paciente no tocó. Esa medición y miramos qué limitación hay de la columna a nivel de sacroiliaca. La maniobra de Nell. Doctor, ¿me puede decir cómo era que se llamaba la anterior maniobra? La maniobra de... ahí se me olvidó. Patrick. Maniobra de 4. Patrick. Signo de Patrick. Sí, signo de Patrick.
y esta es la maniobra de Menel. Esta es simplemente hace una presión a nivel de la rodilla y un giro, y este giro presenta dolor en la articulación donde tiene la mano, para mirar que si hay un crujido o si hay un dolor. ¿Listo? Ese es como darle la vuelta a nivel de la pierna, y esto hace que se represente en la parte superior. Esta es una maniobra muy frecuente que tenemos que hacer, que es la maniobra de la SEC. ¿Esta para qué es importante? Para la ciática. Si Nervio ciático. creemos el nervio ciático, muy bien, o ciática. Si creemos que un paciente tiene una lesión del nervio ciático, básicamente tenemos que hacerle siempre, en la historia clínica tiene que quedar consignado signo de la SEC positivo o signo de la SEC negativo. Y entonces se hace una hiperextensión y levantar el pie. Se dice que uno tiene que levantarlo a 90 grados. Es muy difícil, pero con que lo levante a 75 grados y lo sostenga, ahí va a presentar el dolor a nivel de la articulación, y el dolor se va hacia la región lumbar del lado de la pierna afectada. El signo de Bragg es igual prácticamente como si estuviéramos haciendo la SEC, pero en este caso hacemos un movimiento lateral de la pierna, y esto nos presenta una alteración de la columna. Si nosotros lo movemos derecha a izquierda, esa está básicamente las alteraciones que tenemos. Bueno, pues eso fue un paseo completo con toda la parte osteoarticular de los signos y los síntomas que nosotros tenemos que mirar para examinar bien. ¿Cómo? Entonces, esta presentación, ya saben, les queda, quiero que por favor la revisen y miren que esos signos y esos síntomas tenemos que mirar muy bien. Por ejemplo, las marchas, los signos de Neri reforzado, todos esos los encuentran ahí y van a ser muy sencillos en el momento en que se requiera. No se hace todos a un solo paciente. Cuando estamos en clase, pues sí, hacemos todos, pero nosotros, por ejemplo, si sospechamos de una alteración, si nosotros sospechamos de alguna alteración, pues hacemos el signo que creamos conveniente. Por ejemplo, si yo creo que tiene una ciática, pues hago el signo de la SEC y coloco signo de la SEC negativo o positivo. Ya, entonces, si yo creo que tiene una alteración de la columna, entonces ya para eso encontramos cuál es las maniobras que necesitamos. Si tengo una alteración del hombro, de la cadera, de todo, para cada una le hago esas maniobras, y voy a quedar muy bien, y va a ser muy fácil que el médico que llegue a leer la historia le dice, uy, signo de la SEC positiva, venga a ver, al menos le hizo algo. Entonces, para la rodilla, cajón positivo, cajón negativo, bostezo positivo, bostezo negativo. Entonces, básicamente, mirar bien cada uno de estos signos, cada una de estas alteraciones que les mostré, y con eso ya tienen una buena herramienta para poder hacer una buena historia clínica. Y bueno, pues me agrada otra vez tenerlos estar en comunicación, y que sí podamos realizar una clase. Bueno. Muchas gracias, profesor. Listo, doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cualquier pregunta. Gracias, doctor. Bueno, ok. Pronto nos vemos.
Vale. Bueno, pues Chao. nos vemos cuando nos podamos ver. ¿Listo? Me coge, chao. Bueno, que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, señorita, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, señorita. No tomé lista, pero bueno, me encanta que hayan participado casi todos. Listo. Entonces que descansen y pues ahí nos estamos hablando. Hola, doctor. Chao, que estés bien. Bueno, Y maestro, listo. tendría que empezar a pincharse a diario.